Y hoy queremos apartarnos de todo eso, Señor, e inclinar nuestro oído a escuchar tu palabra, Señor. Atender aquello que tú nos quieres enseñar en esta noche, Padre. Yo te ruego que me des sabiduría, el denuedo para compartir con fidelidad tu palabra, Señor, de tal manera que no sea mi opinión personal la que se predique en esta noche, sino que sea tu palabra, Señor. Esa palabra fiel y tan necesaria de la que particularmente hoy estaremos hablando en el estudio de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder comprender todo aquello que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor, a entender que es tu palabra que salió de tu boca, que tú la escribiste, Señor, y la dejaste como una guía para nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a tener corazones dispuestos a atender a tu palabra en esta noche, Señor, y que podamos poner en obra todo aquello que tú nos hables el día de hoy, Señor. Yo te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse mi hermano, mi hermana. Hermanos, continuamos con el estudio de la carta de Santiago, una carta maravillosa, una carta edificante. Yo espero personalmente que estemos todos siendo enriquecidos con las verdades de Dios contenidas en este libro de Santiago. Y si hay algo fantástico en esta carta, es que Santiago, entre cada una de sus palabras, nos ha dejado ver poco a poco aquellas características que identifican a un creyente verdadero. Así que, hermanos, si usted, al igual que yo, quiere conocer aquellas marcas que identifican a un cristiano de verdad, preste mucha atención a la carta de Santiago, porque pocas cartas del Nuevo Testamento nos dejan ver con tanta claridad las evidencias de que una persona es un creyente verdadero o por el contrario no lo es. Y ya Santiago nos ha dado un par de evidencias y hoy nos va a hablar de una tercera. La primera que estuvimos viendo es cómo reacciona un cristiano verdadero ante las pruebas, fue lo primero que vimos. ¿Cómo es que reaccionamos los creyentes al estar delante de una prueba? ¿Glorificamos al Señor en medio de las pruebas? ¿Entendemos que las pruebas son el medio que el Señor usa para formar la imagen de Cristo en nosotros? De eso ya estuvimos hablando. La primera evidencia de un creyente verdadero es cómo reacciona ese creyente al estar en medio de una prueba. Lo segundo que nos habló Santiago es cómo reacciona el creyente ante la tentación. Eso identifica a un creyente verdadero. ¿Cómo reacciona el creyente al estar frente a la tentación? ¿Cedemos a la tentación o por el contrario, aunque somos tentados, nos mantenemos firmes en el Señor y no caemos en la muerte, que es la consecuencia del pecado? Dos evidencias que muestran a un creyente verdadero. Pero hoy Santiago nos va a empezar a hablar de una tercera evidencia, de una tercera prueba que, valga la redundancia, evidencia que una persona es un creyente de verdad. Y es cómo reaccionas, atención, cómo reaccionas ante la palabra de verdad, ante la Biblia, ante las Escrituras. ¿Cómo reaccionas? Y él lo va a enseñar en dos puntos. El primero es, ¿aceptas la Biblia como la verdadera palabra de Dios? Segundo, ¿obedeces a lo que enseña o señala la palabra de Dios? Amén. Entonces hoy vamos a estar viendo lo concerniente a ese primer tópico. Si Dios lo permite, en 8 días estaremos hablando de lo que tiene que ver con la obediencia a la palabra, pero hoy nos vamos a concentrar en cómo reaccionamos nosotros frente a las Escrituras. ¿Aceptamos que la Biblia realmente es la palabra de Dios? Hoy nos vamos a concentrar en este punto. ¿Tú crees que la Biblia realmente es inspirada por Dios? ¿Que es infalible, inerrante, que la Biblia es perfecta, que aunque la escribieron hombres, cada uno de ellos fue tomado por Dios de la mano para que lo que saliera del intelecto de ellos milagrosamente estuviera acorde con los pensamientos de Dios? ¿Creemos eso? Es como un padre que sujeta la mano de su hijo, guiándolo mientras sostienen un lápiz y escriben con él, de tal manera que lo que ha quedado grabado
fue la verdad de Dios el Padre y no de los hombres. De hecho, mi hijo tiene 4 o 5 años y está aprendiendo a escribir, y hay veces para enseñarle a escribir le tomamos la manito, ¿verdad? Y le guiamos para que él escriba lo que nosotros le queremos enseñar. Algo muy similar fue lo que pasó con la Biblia. Dios usó a los escritores de la Biblia como el padre que toma de la mano a su hijo. Por supuesto, lo escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. En ocasiones me he visto frente a esa típica situación de discutir con alguien respecto a alguna postura bíblica o en defensa quizás hasta de mi fe cristiana, y siempre suelo iniciar con una pregunta, y es: ¿tú crees en la Biblia? Y yo les aconsejo eso cuando se encuentren discutiendo con alguien respecto a alguna posición doctrinal o respecto a la defensa de nuestra fe. Preguntarle a la persona: ¿tú crees en la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la palabra perfecta de Dios? Si su respuesta es que sí, ok, vamos a empezar a hablar, y con fundamento en las Escrituras trataré de sostener el punto del cual estemos hablando, ¿verdad? Sin embargo, cuando alguien me dice que no, es que yo no creo porque es que la Biblia la escribieron hombres y alteraron cosas y cosas así, yo trato de levantarme y no sostener esa discusión con esa persona. ¿Por qué? Porque mi fe se basa en lo que dice la Biblia, y si alguien me cuestiona respecto a algún punto doctrinal, mi defensa va a ser las Escrituras, y si la persona no cree en las Escrituras, pues yo no tengo nada que discutir con esa persona. Hablando del tema de una discusión bíblica, obviamente que cuando evangelizamos, por ejemplo, nos vamos a acercar a personas que no creen en la palabra de Dios, pero es un ámbito distinto. Pero me refiero que cuando confrontamos con alguien que no cree en las Escrituras, créanme que lo más recomendable es no tener esa discusión, porque si esa persona no cree en lo que está fundamentada nuestra fe, al final, después de mucho discutir y demostrar, terminará diciendo: ay, es que no puedes creer todo lo que dice allá. Así suelen terminar muchas discusiones. Entonces, lo que Santiago nos va a mostrar el día de hoy es que un verdadero creyente, por la fe, ha asumido que la Biblia es perfecta y lo que enseña es voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. Acompáñeme al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar estudiando hoy 3 versículos, desde el versículo 19 al 21. Santiago capítulo 1, versos 19 al 21. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y si lo vemos, el texto que hoy vamos a estudiar inicia con la expresión por esto, por esto. Y hermanos, siempre que estemos leyendo la palabra y nos encontremos con este tipo de expresiones, como por lo tanto, o teniendo en cuenta, o así que, recordemos que lo que va a empezar a hablar el autor es consecuencia de lo que había señalado anteriormente. No podemos aislar la nueva enseñanza de lo visto anteriormente, porque la consecuencia de eso será alejarnos del verdadero significado del pasaje bíblico. Así que si Santiago empieza diciendo por esto, tenemos que remitirnos a lo que estábamos leyendo antes para poder entender el contexto del pasaje. ¿De qué estaba hablando Santiago? Devuélvase ahí en el libro de Santiago, unos versos atrás, y vamos a leer desde el verso 16. Capítulo 1, verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, ¿quién es Él? Dios, de su voluntad, porque Él quiso, porque a Él le plació, porque fue su deseo, nos hizo nacer. Él nos hizo nacer. ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus
criaturas. Santiago nos hablaba del nuevo nacimiento, en eso terminó la enseñanza anterior, del nuevo nacimiento, de cómo por la voluntad y el deseo de Dios nos hizo ser nuevas criaturas a través de su palabra. Nos enseñaba Santiago que es la predicación de las Escrituras, el medio, el mecanismo que Dios utiliza para salvar un alma que está muerta en sus delitos y pecados. De esta manera entendemos, mis hermanos, que la palabra de Dios no solo provoca el nuevo nacimiento, sino que la palabra es tan perfecta, es tan maravillosa, tan poderosa y completa, que siendo ahora nuevas criaturas, habiendo nacido de nuevo, ahora también nos edifica, capacitándonos en esta vida para desarrollarnos conforme a la voluntad de Dios. Entonces es una obra increíble la que hace la palabra de Dios, porque fue por la palabra que nosotros ahora somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, por la palabra. Pero no se quedó ahí la palabra nomás, sino que ahora que somos creyentes, esta misma palabra nos edifica, nos ayuda a salir adelante, a vivir una vida que Dios desea para nosotros. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Pablo le está escribiendo a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. Pablo está diciendo prácticamente lo mismo que Santiago, que las escrituras te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil no solo para traer salvación, sino para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo nos está diciendo en la carta a Timoteo prácticamente lo mismo que Santiago nos ha estado enseñando. De hecho, como dato ahí adjunto para que usted lo sepa, posiblemente Santiago fue la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Santiago fue el primero en hablar de esto. 18 años después, Pablo está escribiéndole esas mismas palabras a Timoteo. De tal manera, iglesia, que la forma en la que Santiago inicia el pasaje señalando por esto, nos indica que toda la siguiente enseñanza, todo lo que hoy vamos a estar hablando, está ligado al tema de la palabra de Dios, que el contexto de este pasaje está ligado a las Santas Escrituras. Así que no podemos, hermanos, perder de vista que cada cosa que señalemos en esta noche debemos relacionarla ¿con qué? Con la Biblia. Todo lo que hoy se hable tiene que estar relacionado literalmente con la Biblia. Los hermanos que estuvieron viniendo a las clases de hermenéutica saben lo importante que es tener el contexto del texto, porque si no, nos podemos desviar de la enseñanza que tiene Dios para nosotros. ¿Qué continúa diciendo la palabra? ¿A quién va dirigida la carta? Recordemos, a los hermanos, a creyentes. Por eso continúa diciendo, mis amados hermanos. Por esto, mis amados hermanos, Santiago le está escribiendo a creyentes y les dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar y sea tardo para airarse. Santiago nos está señalando 3 mandamientos que yo quiero que todos tengamos presente esta noche, y cada creyente, y él no está pidiendo el favor. Él no está diciendo a ver si de pronto alguno se anima y trata de pronto de ser pronto para oír, si a alguno le queda tiempo, sea tardo para airarse. No, él está dando mandamientos, él está estipulando algo que tiene que hacer un creyente. 3 mandamientos está dando. Primero, que todo creyente tiene que ser pronto para oír. Segundo, que todo creyente tiene que ser tardo para hablar. Y tercero, que todo creyente tiene que ser tardo para airarse. 3 mandamientos. Ahora, ¿se referirá Santiago a que el creyente sea pronto para escuchar chismes y murmuraciones? ¿O a que el creyente sea tardo para hablar con su esposa y que no la escuche? ¿O que el creyente sea tardo para airarse cuando va conduciendo y el que va al lado lo cierra y uno se enoja y demora? No. Por supuesto que no,
¿Por qué? Porque ya Santiago nos señaló que cada cosa de la que va a hablar está relacionada ¿con qué? Con la palabra de Dios. Así que debemos ser prontos para oír ¿qué? La palabra de Dios. Debemos ser tardos para hablar de la palabra de Dios y debemos ser tardos para airarnos conforme a la palabra de Dios. Vamos a hablar de este primer punto. Todo creyente sea pronto para oír. Santiago nos está recordando que un verdadero creyente, mis hermanos, anhela estar expuesto a la palabra de Dios. Para el creyente verdadero, leer la Biblia no es una carga, es un deleite. Que al cristiano auténtico no hay que rogarle que venga a la iglesia. El cristiano auténtico se deleita, él se goza en venir a la iglesia. Para el creyente verdadero, venir a la iglesia es motivo de gozo, porque ha entendido la necesidad de su alma de estar expuesto a la predicación de la palabra de Dios. El creyente verdadero ha comprendido que se aprende escuchando y no hablando, y eso pasa en todo, hermanos. Yo no sé lo que usted trabaje, a lo que se dedique, pero seguramente lo que usted hoy hace lo aprendió escuchando a alguien que le explicó, mire, si usted va a hacer pan, usted tiene que mezclar tanto de harina, unos huevos, y usted escuchó para poder poner en práctica. Se aprende escuchando, se aprende escuchando. Dice el Salmo 19, verso 8 al 10, algo que es maravilloso y que representa perfectamente este tema de estar pronto a oír la palabra de Dios, que representa ese sentir de amor hacia la palabra de Dios. Y dice el Salmo 19, verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. ¿Quién está hablando acá? Un creyente verdadero, un creyente que siente amor por las Escrituras, que es pronto a escuchar esa palabra de Dios. El hombre y la mujer de Dios encuentran el mejor momento para buscar al Señor a través de su palabra. No ponen el trabajo primero, no ponen los placeres primero. Para el creyente verdadero lo primero es la palabra de Dios. Es pronto para oír la palabra de Dios. No se quejan diciendo que no tienen tiempo para leer cuando perdemos mucho tiempo en otras actividades. El creyente verdadero es pronto para oír la palabra de Dios. El creyente auténtico se apresura a oír la palabra en la iglesia y en la congregación. ¿Cuánto quisiera, mis hermanos, que los mismos que venimos el domingo acá, cuando vemos que la iglesia está casi llena, estuvieran un miércoles como estamos hoy? Yo sé que hay muchos hermanos que hoy no pueden estar acá por situaciones de fuerza mayor, pero si somos honestos, la gran mayoría no está acá porque no quiere estar, porque no son prontos para oír la palabra de Dios. El creyente verdadero ha decidido alejarse de la música que no glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero ahora es pronto para escuchar la música que da gloria al Señor que lo rescató. Entonces depura lo que va a entrar a sus oídos y aleja todas esas cosas porque sabe que no le edifican. Yo sé que quisiéramos leer acá Santiago 1:50 que dijera, no escucharéis este tipo de música, sino solo escucharéis música. Quisiéramos encontrar esos pasajes, pero no están. Pero sí hay principios bíblicos que nos señalan que hay cosas que no edifican al creyente. Y como el creyente verdadero es pronto para oír la palabra de Dios, entonces es lento para escuchar todo lo que no glorifica a su Dios. ¿Dónde está el amén? Amén, ¿verdad? El creyente decide alejar sus oídos de chismes, de vanas conversaciones, y ahora busca relacionarse con personas de las cuales puede oír la palabra de Dios. Entonces el creyente ahora se aleja de las personas que solo le hablan cosas vanas y empieza a buscar amistades con las cuales puede conversar temas relacionados al Señor. El creyente verdadero se ha cansado de pedir
consejo al mundo, de escuchar lo que el mundo le dice y le aconseja, y ahora es pronto para oír lo que Dios le dice en la palabra. El creyente verdadero no puede estar yendo primero al psicólogo que a las escrituras. No es posible que nosotros como creyentes, estando en X o Y situación, vayamos a buscar primero la sabiduría del mundo a través de los psicólogos y de los psiquiatras, y de último, cuando ya no encontramos solución, entonces venimos a las escrituras. No, ¿por qué? Porque el creyente verdadero es pronto para oír la palabra de Dios. Preguntémonos a nosotros mismos si verdaderamente la palabra de Dios está siendo una delicia para nosotros. Si la anhelamos, como dice el Salmo, mucho más que el oro afinado. Si para nosotros la Biblia es más dulce que la miel de un panal. Eso significa ser pronto para oír. ¿Sabía usted que en la antigüedad los judíos, cuando iban a enseñar a los niños la Torá, la palabra de Dios, le ponían las escrituras delante y junto a las escrituras colocaban un recipiente con miel y hacían que el niño tomara su dedo y mojara la punta de su dedo con miel y antes de estudiar las escrituras se untara la miel en sus labios y hiciera una oración en la que decía algo como Padre, haz que la palabra sea para mi alma tan dulce como esta miel lo está haciendo a mis labios. Y le enseñaban al niño desde pequeño a atesorar la palabra. Así tiene que ser para nosotros, dulce la palabra para nuestra alma, dulce para nuestra alma. Pero mis hermanos, es imposible que el creyente sea pronto para oír si se la pasa hablando, si se la pasa comentando, si se la pasa discutiendo por todo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que antes de hablar ser pronto para escuchar. La palabra de Dios para el creyente verdadero tiene que ser suficiente. ¿Qué pasaría, hermanos, si hoy y de ahora en adelante, no va a pasar, es un ejemplo, la iglesia tomara la decisión de cancelar la alabanza, de que se cancele la oración del principio, de que lo único que se haga sea venir a escuchar a la persona proclamando el mensaje y terminando eso, nos vamos? Seguramente muchas personas se cansarían de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque para esas personas la palabra de Dios no es suficiente, no es suficiente, porque tenemos que venir a escuchar, a movernos, a alabar a Dios de unas formas, pero no lo hacemos con las escrituras. Entonces seguramente si se cancelara todo eso y se viniera acá únicamente a escuchar lo que dice acá, muy poquitos de nosotros estaríamos acá. ¿Por qué? Porque las escrituras no están siendo lo más importante para nosotros. Suplimos el estudio de la palabra con canciones, suplimos el estudio de la palabra con conversaciones. Meditemos respecto a lo que está representando la palabra de Dios realmente para nosotros. Así que si hay hermanos que todo lo que están escuchando lo comentan, todo lo están discutiendo, entonces Santiago nos dice el segundo punto: todo creyente sea tardo para hablar. Todo creyente sea tardo para hablar. Mira cómo lo dice Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La palabra de Dios, no solo en Santiago, sino desde el Antiguo Testamento, nos invita a ser tardos para hablar. Imagínense que en esta noche yo me encuentre predicando este mensaje, pero cada uno de ustedes esté comentando, esté murmurando, esté gritando. ¿Cree usted que seríamos edificados por la palabra de Dios? De ninguna manera. El creyente no se apresura a hablar. Y aunque este mandamiento es útil en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los ámbitos en los que ustedes se desarrollan, recordemos que para el contexto del pasaje, Santiago se refiere a hablar apresuradamente la palabra de Dios. Recordemos que ese es el tema principal, la palabra de Dios.
opinando prontamente sin tener quizás el conocimiento adecuado. Entonces Santiago dice, sean tardos para hablar, sean tardos para opinar. ¿Ha conocido personas así? Que son neófitos, que de pronto personas recién convertidas, que no se han expuesto completamente al estudio de la palabra de Dios, pero todo lo saben, todo comentan, de todo opinan. Y Santiago les dice, sean tardos para hablar. Miremos como un ejemplo a un grupo de creyentes que nos enseñan mucho respecto a esto, y lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 17. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, verso 10. Hechos 17:10 dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Estamos en este momento ante un ejemplo enorme para nosotros, de un grupo de creyentes que se acercó a escuchar la palabra de Dios, pero no llegó a contradecir a Pablo, a decirle, usted es mentiroso, no, esto es así, eso es así. No. ¿Ellos qué hicieron? Escucharon atentamente lo que se les decía, fueron tardos para hablar, pero tomaron las Escrituras y todo lo que estaba diciendo Pablo, ellos verificaban que estuviera aquí. Y eso es lo que usted tiene que hacer en esta noche con todo lo que le estoy diciendo yo. Verificar que todo lo que yo estoy hablando no me lo esté inventando, sino que esté en ¿dónde? En las Escrituras. Porque si yo les vengo hoy a hablar cosas que salieron de mi imaginación, entonces yo soy un falso profeta, yo soy un falso maestro. Tienen que bajarme de aquí. Pero si usted mira que todo lo que yo le estoy diciendo tiene un sustento bíblico, entonces seamos tardos para hablar y seamos prontos para escuchar. Entendamos, hermanos, que la intención de los hermanos de Berea no era la de escuchar para cuestionarlo todo, de ninguna manera. Ellos escuchaban primero para aprender, pero a la vez verificaban que todo lo que se les decía estaba conforme a la palabra. Lamentablemente, mis hermanos, hay algunas personas que escuchan un mensaje con la intención de mirar en qué se equivoca el predicador, en qué error comete, en qué llega a fallar, pero no para edificarse o para corregir, no, sino para descartar a la persona, y tampoco esa es la intención. La intención es ser sabios, escuchando primero, callando, para luego poder dar una opinión. ¿Sabe usted que por eso es tan fácil identificar a los falsos maestros que hablan sin conocer la palabra de Dios? Porque son muy prontos para hablar, les encanta estar en los púlpitos, les encanta ser reconocidos, hasta tienen facilidad de expresarse y comunican con de nuevo el mensaje que traen, pero ese mensaje no se ajusta a lo que dicen las Escrituras. Son personas que son rápidas para hablar. Yo recuerdo una leyenda que se la quería comentar, y la leyenda decía que un día un jovencito se fue con su papá, que era leñador, al bosque a talar árboles. Estando en el bosque, inmersos en el bosque, la carretera pasaba cerca y se escuchó un carruaje que venía. El chico le dice al papá, viene un carruaje parece. Oh sí, dice el papá, y viene vacío. Entonces el chico se queda, bueno, pues yo entiendo, papá, que tú sepas que viene un carruaje, pero ¿cómo sabes que viene vacío? Y no le contestó nada el papá. El chico quedó ahí, tenía la duda, así que tan pronto su papá se descuidó, salió corriendo a mirar la carreta que iba pasando, y en efecto la carreta estaba vacía. Así que el chico sale corriendo con su papá y le pide que por favor le enseñe ese truco, cómo hace para saber cuando una carreta va llena o va vacía. Y su papá le dice algo muy sabio: cuando la carreta está vacía, hace mucho ruido, mientras que cuando la carreta está llena, el sonido es muy, muy, muy bajo. Y así pasa con nosotros. Cuando tenemos nuestra carreta llena de la palabra de Dios, nos hacemos tardos para hablar, no hacemos tanto ruido. Por el contrario, cuando nuestra carreta está falta de la palabra de Dios,
usted se va a encontrar a personas que hacen muchísimo ruido, que hablan mucho, pero practican poco lo que está en la palabra. ¿Sabe usted cuál es la actitud de una persona cuando se le confronta con las Escrituras? Usando la sabiduría de la palabra, se enoja, se enoja. Es por ello que, como tercer punto, Santiago nos dice que todo creyente sea tardo para airarse. Todo creyente sea tardo para airarse. Y recalco, iglesia, nosotros entendemos, por supuesto, que no conviene a un creyente ser un gruñón, andar enojado todo el tiempo, airado en todos los aspectos de la vida, pero para el contexto real del texto, Santiago se refiere a un creyente que tiene que ser tardo para airarse en relación a la palabra de Dios. Ahora bien, reconozcamos, mis hermanos, que exponernos ante las verdades de las Escrituras directamente puede causar enojo en nuestro corazón, en el corazón de alguien que es confrontado por las Escrituras. Las Escrituras confrontan y es normal que hay veces se produzca un enojo en nosotros cuando escuchamos estas verdades. Si usted cree eso, si alguien no lo cree, yo le traigo un par de ejemplos. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Pedro le está hablando a los maridos, a los hombres casados, y les dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Pedro está diciendo que todos los hombres casados tienen el deber de vivir sabiamente con sus esposas, que tienen que darle honor como a vaso más frágil, que tienen que tratarla delicadamente como a coherederas del reino de los cielos. ¿Está entendido? Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros, los varones, en casa somos muy groseros con las mujeres. Entonces llegamos a casa y vieja, sírvame la comida, y que porque esto está caliente, y que porque esto está frío, y muchos tratan peor a la esposa de lo que tratan a las demás mujeres en la calle. Entonces cuando llega el hombre al banco y: señorita, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Sabe que yo tengo esta necesidad, y qué decentes, ¿verdad? Qué corteses. Pero en la casa con la esposa, muchos nos comportamos de una manera horrible, horrible. Y eso trae un problema muy grande, porque Santiago, ¿qué dice? Que si no haces eso, que si no tratas a tu mujer de una manera correcta, tus oraciones serán estorbadas. Dice así: como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Usted cree que si yo le digo eso a un varón que no se está comportando muy bien con su esposa, cómo se va a sentir? Seguramente se va a sentir confrontado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta con la verdad. Otro ejemplo, pero esta vez ya no con los varones, con las damas. Dice Primera de Timoteo 5, del 9 al 15. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Qué está diciendo la palabra? Que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a las viudas, pero no a cualquier viuda. ¿A cuáles viudas? A las viudas no menores de 60 años, que traten bien a sus esposos, que tengan buen testimonio, que hayan criado hijos, que sean hospitalarias. Ahí se va disminuyendo, ¿verdad? Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Fuerte el texto, ¿verdad? Si yo le digo ese texto a algunas mujeres en particular, ¿cómo se van a sentir? Confrontadas.
Iglesia, es que la Biblia no es un librito de colorear. La Biblia no es una fábula con su respectiva moraleja o enseñanza, no, de ninguna manera. La Biblia es fuerte. Mira lo que dice la Biblia de sí misma en Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca? La palabra es fuerte. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra dice de sí misma que es como fuego, que es como martillo y que es como espada. Esas tres cosas hacen daño. La Biblia causa daño, pero no con la intención de dejarnos en el suelo, sino de quebrantar nuestro corazón de piedra y poner en vez de ese un corazón de carne que ahora se deleite con las Escrituras. No esperemos, hermanos, que un corazón pecaminoso como el nuestro se acerque a la santa palabra de Dios y salga sonriente y animado. Todo lo contrario, un pecador que es expuesto a la luz del Evangelio queda desnudo ante Dios. Se siente vulnerable, se siente sucio ante tales verdades aquí escritas. Es por eso, mis hermanos, préstenme atención, que si nosotros invitamos a una persona a la iglesia que jamás haya asistido a una iglesia cristiana y al salir esa persona dice, wow, qué maravilla, todas esas luces y esas canciones tan bonitas y ese pastor tan carismático, yo nunca imaginé que así eran los evangélicos. Voy a seguir asistiendo, me pareció muy bien. Si nos pasa eso, hermanos, con una persona que invitamos a la iglesia, hemos fallado como siervos de Cristo. Hemos fallado como siervos de Cristo, porque una persona al salir de una congregación por primera vez debe sentir lo sucio y perdido que está en su pecado. Y la gran necesidad que tiene de un Salvador que venga a rescatarle. Y no estoy diciendo, hermanos, que cada día de asistencia a la iglesia tenga que ser un mar de lágrimas, no me refiero a eso. Pero me refiero a que se tiene que exponer la verdad de la palabra de tal forma que esa palabra cumpla el efecto que Dios quiere en ella. ¿Y cuál es el efecto? La salvación de las almas. Seguramente un impío nos oirá hablar la palabra de Dios y se sentirá atacado y enfurecido, pero no un creyente de verdad. Un creyente de verdad no se aira al exponerse a la palabra de Dios. A los creyentes verdaderos, Santiago les dice, sean tardos para airarse. Es decir, reconozcan que la palabra de Dios es verdadera y que a lo que Dios llama pecado, nosotros también debemos llamarle pecado. Y hermano, no solo pasa en estos tiempos. A Pablo le pasaba lo mismo, la gente le cogía odio por proclamar las verdades del Evangelio. Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y se ve hoy por todas partes de que si yo me paro hoy desde este púlpito y empiezo a mencionar que Dios creó a un hombre y a una mujer para que se unan en matrimonio y que el matrimonio es sagrado y que es la base de toda sociedad, la familia, allá afuera muchas personas van a venir a atacarme porque piensan que yo tengo odio hacia ellos porque estoy predicando algo que va en contra de las ideologías de género de este tiempo. Es normal que la palabra de Dios cause ira, pero hermanos, no entre nosotros. No nos enojemos cuando desde el púlpito se proclamen verdades que quizás no nos gustan mucho, pero entendamos que es la palabra de Dios. Cuando un creyente se enoja al exponerse a las verdades de la palabra, es imposible, hermano, que pueda desarrollarse en los propósitos que Dios tiene para su vida. Es imposible. Por eso dice Santiago en el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La pregunta en consecuencia es, ¿qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros
¿Cómo lo hago? ¿Cómo logro cerrar mis labios? ¿Cómo logro ser más pronto para escuchar? ¿Cómo consigo tardarme en proferir palabras airadas? ¿Cómo no enojarme cuando estoy ante la palabra de Dios? Y como la palabra es tan maravillosa y se explica a sí misma, Santiago nos responde estas preguntas en el verso 21. ¿Cómo logro hacerlo? Verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la forma en la que un creyente verdadero trabaja para lograr obedecer estos mandamientos es desechando toda inmundicia y toda abundancia de maldad. En pocas palabras, Dios nos dice en este texto una verdad maravillosa que yo quiero que usted se lleve para esta noche. El Señor, Dios Todopoderoso, escogió un pueblo, un grupo de personas entre las cuales estamos tú y yo, a esas personas que estaban perdidas en sus delitos y pecados. Dios les dio vida a través de la obra del Espíritu Santo, en la palabra, y ahora siendo almas salvas de la condenación, Dios les manda que dejen a un lado toda su vana manera de vivir, que se alejen de todo pecado, que desechen toda intención de la carne de desobedecer los mandamientos de Dios. Pero el Señor es tan maravilloso que no solo nos dejó el mandamiento, sino que juntamente con el mandamiento nos dio el poder de lograr obedecerle. Y es la palabra de Dios justamente, la herramienta que no solo nos trajo salvación, como lo dijimos al principio, sino que a la vez nos capacita para dejar atrás toda inmundicia, toda maldad. ¿Qué tengo que hacer yo para ser menos airado, para escuchar más, para hablar menos? Inundar mi mente de la palabra de Dios, alejarme del pecado, y el Espíritu Santo mismo estará haciendo esa obra a través de mí. Esto, mis hermanos, no se puede conseguir a menos que con reverencia, con mansedumbre recibamos la palabra de Dios, la cual nos fortalece, la cual nos guía, nos edifica, pero sobre todo esa palabra que es capaz de salvar un alma perdida. Vamos a terminar en Efesios capítulo 4. Acompáñeme allí al libro de Efesios capítulo 4. Verso 17. Efesios capítulo 4, verso 17. Porque acá se va a condensar todo lo que podemos nosotros hacer para poder llevar a cabo el cumplimiento de estos tres mandamientos. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la verdad de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, Iglesia Bíblica Sublime Gracia, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo consigo obedecer estos tres mandamientos? Desechando todo pecado. ¿Cómo desecho todo pecado? Con ayuda de la palabra que el Señor ya nos dejó. No perdamos de vista que la Biblia, la palabra de Dios, no solamente nos dio la salvación. La Biblia es la herramienta que el Señor nos ha dejado para poder vencer el pecado. Tenemos ahora algo que antes no teníamos, porque cuando no conocíamos de Cristo, éramos incapaces de obedecer a sus mandamientos. Pero en el momento en que creímos al Señor, el Espíritu Santo vino a hacer morada en nuestros corazones y ahora nos da la facultad, nos da el poder de poder obedecer los mandamientos de Dios. Ahora para nosotros ya no es
un desgaste, ya no es pesado, ya no es una carga obedecer los mandamientos de Dios. Para los creyentes verdaderos es un gusto, es un deleite. Nos gozamos en obedecer al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por mostrarnos estos mandamientos tan importantes que evidencian, Señor, que prueban quién es un verdadero creyente, Señor. Gracias por ayudarnos a entender de que tenemos que ser prontos para oír tu palabra, Señor. Que tenemos que ser tardos para estar hablando cuando de pronto no tenemos el conocimiento, Señor, cuando solo queremos interrumpir, Padre. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, que tenemos que ser tardos para airarnos con tu palabra, Señor. Perdónanos si en ocasiones cuando se nos es predicada la palabra, cuando la leemos nosotros mismos, nos sentimos tan confrontados por tu palabra, Señor, que quizás nos enojamos contigo, Señor. No queremos ser así, Padre. Queremos ser creyentes que se deleitan en tu palabra, Señor, que entienden que cuando a ti no te gusta algo y lo señalas en las Escrituras, yo tengo que correr a obedecer eso, Señor, porque a lo que tú le llamas falta y pecado, yo también lo tengo que considerar de esa manera, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que fue tan poderosa y tan grande, que nos dio vida, Señor, cuando estábamos tan perdidos, mi Dios. Pero aún más gracias, Señor, porque ahora siendo salvos, es tu palabra, Señor, la que nos edifica, es tu palabra, Señor, la que nos da la fuerza, Señor, y el entendimiento para poder vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Gracias porque tu obra fue completa, Señor, porque de principio a fin la salvación está en tu mano, Señor. Y porque dice tu palabra, Señor, que tú nos ibas a formar día a día, de gloria en gloria, cada vez más cerca a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Por favor, bendícelos, guárdalos. Ayúdanos a ser una iglesia ejemplar, Señor, en esta ciudad, que se evidencie, Señor, nuestro cristianismo, no solo por lo que hacemos acá, sino por lo que hacemos allá afuera, Señor, que seamos ejemplo de amor, que seamos ejemplo de estudio, que seamos ejemplo, Señor, de una vida santa, de una vida consagrada a ti, mi Dios. Danos la fuerza para negarnos al pecado, Señor, para vencer toda tentación, mi Dios, cuando venga, de tal manera, Señor, que tú seas glorificado, Señor, por medio de nuestro comportamiento de obediencia a ti, Padre. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.